¿Por qué quieres ser médico?, preguntó Alejandro, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mateo levantó la mirada, sorprendido de que alguien le hablara. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de timidez y valentía. Bajo el cielo gris de una tarde lluviosa, un hombre de traje impecable camina apresurado por las calles de la ciudad. Su rostro refleja cansancio, no físico, sino emocional, el tipo de agotamiento que viene de años de perseguir metas vacías. Al pasar frente a un parque, escucha una voz infantil que lo detiene en seco: «Quiero ser médico». La frase, pronunciada con una mezcla de inocencia y determinación, proviene de un niño descalzo, con ropa desgastada y un cuaderno viejo en las manos. El hombre, acostumbrado a ignorar todo lo que no encaje en su mundo de lujo, siente algo diferente esta vez. Sin saberlo, ese instante cambiará no solo la vida del niño, sino también la suya, llevándolos a un viaje de transformación, sacrificio y esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple encuentro puede cambiar el curso de dos vidas para siempre? Hoy te traemos una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre el poder de la esperanza, la empatía y las segundas oportunidades. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo un hombre rico y un niño con un gran sueño transformaron no solo sus vidas, sino también las de muchos otros. La ciudad estaba viva, como siempre, con el bullicio de autos, vendedores ambulantes y personas que caminaban apresuradas bajo paraguas de colores. En medio de este caos organizado, Alejandro Ferrer, un empresario multimillonario, avanzaba con pasos firmes hacia su auto de lujo estacionado frente a un edificio de oficinas. Su vida era un constante ir y venir de reuniones, contratos y decisiones que movían millones, pero que, en el fondo, no llenaban el vacío que sentía desde hacía años. Alejandro era un hombre que lo tenía todo, al menos en apariencia: dinero, poder y reconocimiento. Sin embargo, su corazón estaba atrapado en una rutina fría y solitaria. Mientras cruzaba frente a un pequeño parque, algo llamó su atención. Era un niño, no mayor de 10 años, sentado en un banco de madera bajo la lluvia. Su cabello estaba empapado, y sus pies descalzos descansaban sobre el suelo mojado. En sus manos sostenía un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas y las páginas llenas de dibujos y palabras escritas con lápiz. Alejandro no pudo evitar fruncir el ceño. No era común que algo tan simple lo distrajera, pero había algo en la mirada del niño que lo inquietaba. Cuando estaba a punto de seguir su camino, escuchó la voz del pequeño, clara y decidida, como si hablara al viento: «Quiero ser médico». Alejandro se detuvo en seco, giró lentamente la cabeza hacia el niño, sorprendido por la fuerza de esas palabras. El niño no parecía estar hablando con alguien en particular, solo consigo mismo, como si esa declaración fuera un mantra que repetía para no perder la esperanza. Alejandro, intrigado, se acercó. «¿Por qué quieres ser médico?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. El niño levantó la mirada, sorprendido de que alguien le hablara. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de timidez y valentía. «Porque quiero ayudar a las personas, como mi mamá. Ella siempre decía que los médicos son como ángeles que salvan vidas». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había algo en la sinceridad del niño que lo desarmaba. Miró el cuaderno que el pequeño sostenía y notó que estaba lleno de dibujos de órganos humanos, diagramas y palabras que intentaban imitar términos médicos. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, aunque temía la respuesta. El niño bajó la mirada, apretando el cuaderno contra su pecho. «Se fue al cielo hace 2 años. Ahora vivo con mi abuela, pero ella está enferma. Por eso quiero ser médico, para cuidarla y ayudar a otros como ella». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Había pasado tanto tiempo encerrado en su mundo de negocios que había olvidado lo que era sentir empatía, lo que era mirar a alguien y ver más allá de su apariencia. Sin pensarlo demasiado, se sentó junto al niño en el banco, sin importarle que su costoso traje se mojara. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mateo», respondió el niño, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. Alejandro miró a Mateo y, por primera vez en años,
Sintió que estaba exactamente donde debía estar. No sabía cómo ni por qué, pero algo en su interior le decía que este encuentro no era casualidad. Y así, bajo la lluvia, comenzó una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro no podía quitarse de la cabeza las palabras de Mateo. Esa noche, mientras cenaba solo en su lujoso apartamento con vistas a la ciudad, su mente volvía una y otra vez al niño descalzo bajo la lluvia. Había algo en su mirada, en su determinación, que lo había conmovido de una manera que no podía explicar. Durante años, Alejandro había construido muros a su alrededor, protegiéndose de cualquier cosa que pudiera hacerlo sentir vulnerable. Pero ahora, esos muros parecían tambalearse. A la mañana siguiente, decidió regresar al parque. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que debía hacerlo. Al llegar, encontró a Mateo sentado en el mismo banco, esta vez con el sol iluminando su rostro. El niño estaba concentrado en su cuaderno, dibujando lo que parecía ser un corazón humano. Alejandro se acercó lentamente, y Mateo levantó la mirada al escucharlo. «¿Volviste?», dijo Mateo, sorprendido pero con una sonrisa tímida. «Sí, quería saber más sobre ti», respondió Alejandro, sentándose a su lado. Miró el cuaderno y señaló el dibujo. «¿Eso es un corazón?». Mateo asintió con entusiasmo. «Sí, estoy tratando de aprender cómo funciona. Mi abuela me compró un libro viejo de biología en un mercado, pero algunas páginas están rotas. Aún así, trato de entenderlo». Alejandro sintió una punzada en el pecho. La pasión de Mateo por aprender era evidente, pero también lo era la falta de recursos. Decidió hacer algo al respecto. «¿Qué te parece si te llevo a una librería? Podríamos buscar un libro nuevo que te ayude a aprender más». Mateo lo miró con desconfianza al principio. No estaba acostumbrado a que los adultos le ofrecieran ayuda sin esperar algo a cambio, pero la mirada sincera de Alejandro lo convenció. «¿De verdad harías eso por mí?», preguntó, con un brillo de esperanza en los ojos. «Claro que sí», respondió Alejandro, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Ese fue el comienzo de una relación que cambiaría la vida de ambos. Alejandro llevó a Mateo a una librería y le compró no solo un libro de biología, sino también cuadernos, lápices y otros materiales escolares. Mateo estaba emocionado, pero también abrumado. No podía creer que alguien que apenas conocía estuviera haciendo tanto por él. Sin embargo, no todo fue fácil. Cuando Alejandro llevó a Mateo de regreso a su casa, una pequeña vivienda en un barrio humilde, se encontró con la abuela del niño, Doña Rosa. Era una mujer mayor, de rostro cansado pero amable, que miró a Alejandro con recelo. «¿Quién es usted y por qué está ayudando a mi nieto?», preguntó, cruzando los brazos. Alejandro entendió su desconfianza. Después de todo, él era un extraño en su mundo. «Mi nombre es Alejandro Ferrer. Conocí a Mateo en el parque y me conmovió su historia. Solo quiero ayudarlo a cumplir su sueño de ser médico». Doña Rosa lo observó en silencio durante unos segundos antes de suspirar. «No sé qué intenciones tenga, señor, pero Mateo es todo lo que tengo. Si le hace daño, no se lo perdonaré». «Lo entiendo, señora. Solo quiero lo mejor para él», respondió Alejandro con sinceridad. Con el tiempo, la desconfianza inicial de Doña Rosa comenzó a desvanecerse. Alejandro visitaba a Mateo con frecuencia, llevándole libros y ayudándolo con sus estudios. Pero no todo era tan simple. Alejandro comenzó a enfrentarse a sus propios conflictos internos. Ayudar a Mateo lo hacía sentir vivo, pero también lo obligaba a confrontar su propio pasado, lleno de decisiones egoístas y relaciones rotas. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a resolver un problema de matemáticas, el niño lo miró con curiosidad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de repente. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Porque creo en ti, Mateo. Creo que puedes lograr grandes cosas si tienes la oportunidad». Mateo sonrió, pero su expresión se tornó seria rápidamente. «A veces pienso que no importa cuánto lo intente. Somos pobres, y la gente como yo no llega lejos». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que Mateo tenía razón en cierto sentido. El mundo no era justo,
y las oportunidades no llegaban fácilmente a quienes más las necesitaban, pero también sabía que podía hacer algo al respecto. No dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer, dijo Alejandro, con firmeza. Si trabajas duro y crees en ti mismo, puedes cambiar tu destino, y yo estaré aquí para ayudarte. Ese fue un momento crucial en su relación. Mateo comenzó a confiar más en Alejandro, y Alejandro, a su vez, se sintió más comprometido con el niño, pero los desafíos no tardaron en aparecer. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre las visitas frecuentes de Alejandro, cuestionando sus intenciones. Incluso en su círculo social, Alejandro enfrentó críticas. Sus socios y amigos no entendían por qué dedicaba tanto tiempo y recursos a un niño desconocido. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?, le preguntó uno de sus colegas durante una reunión. No puedes salvar al mundo. Ese niño no es tu responsabilidad. Pero Alejandro no se dejó influenciar. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a seguir adelante. Mientras tanto, Mateo también enfrentaba sus propios conflictos. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de él por sus sueños de ser médico, diciéndole que nunca lo lograría, pero cada vez que se sentía desanimado, recordaba las palabras de Alejandro y encontraba la fuerza para seguir adelante. La relación entre Alejandro y Mateo se fortalecía día a día, pero ambos sabían que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Sin embargo, en medio de las dificultades, también había momentos de esperanza y alegría que les recordaban por qué valía la pena luchar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La relación entre Alejandro y Mateo florecía como una planta que, después de años en tierra seca, finalmente encontraba agua. Alejandro, quien antes vivía atrapado en un mundo de reuniones interminables y lujos vacíos, ahora dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a Mateo. Pero este cambio no fue fácil. Cada paso que daba hacia una vida más significativa lo obligaba a enfrentarse a sus propios demonios. Una tarde, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era doña Rosa, la abuela de Mateo. Su voz sonaba preocupada. Señor Ferrer, no sé cómo decirle esto, pero creo que Mateo está enfermo. Ha estado tosiendo mucho y no quiere que lo lleve al médico porque dice que no tenemos dinero. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo dos veces, dejó todo lo que estaba haciendo y condujo hasta la casa de Mateo. Al llegar, encontró al niño acostado en un viejo sofá, con la cara pálida y los ojos cansados. Mateo, ¿por qué no me dijiste que te sentías mal?, preguntó Alejandro, arrodillándose junto a él. No quería preocuparlo, respondió Mateo con una voz débil, pero aún con esa chispa de determinación en sus ojos. Alejandro no perdió tiempo. Llevó a Mateo a un hospital privado, donde le hicieron varios exámenes. Los médicos diagnosticaron una infección pulmonar que, aunque no era grave, requería tratamiento inmediato. Alejandro se aseguró de que Mateo recibiera la mejor atención posible, pero el incidente lo dejó pensando en algo más profundo. ¿Cuántos niños como Mateo no tenían acceso a la atención médica que necesitaban? Esa noche, mientras Mateo descansaba en el hospital, Alejandro se sentó junto a su cama y lo observó dormir. En ese momento, recordó algo que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Cuando era niño, su madre había trabajado como enfermera en un hospital público. Siempre le decía que ayudar a los demás era el mayor acto de amor que alguien podía hacer. Pero Alejandro, cegado por la ambición, había olvidado esas palabras. Ahora, sentado junto a Mateo, sentía que algo dentro de él despertaba. Al día siguiente, cuando Mateo comenzó a recuperarse, Alejandro tomó una decisión. No solo ayudaría a Mateo a cumplir su sueño de ser médico, sino que también haría algo más grande. Usaría sus recursos y su influencia para crear un cambio real. Mateo, ¿qué te parecería si ayudamos a otros niños como tú?, preguntó Alejandro mientras le entregaba un cuaderno nuevo. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Cómo podríamos hacerlo?,
Podríamos crear un programa para que los niños que no tienen recursos puedan recibir atención médica y educación. Tú serías mi inspiración para hacerlo. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad harías eso? Sí, pero necesitaré tu ayuda. Quiero que sigas estudiando y esforzándote. Juntos podemos lograrlo. A partir de ese momento, Alejandro comenzó a trabajar en su nuevo proyecto. Usó su red de contactos para reunir fondos y crear una fundación dedicada a brindar atención médica gratuita y becas educativas a niños en situación de vulnerabilidad. Mateo, por su parte, se convirtió en el rostro de la iniciativa. Su historia inspiraba a todos los que la escuchaban, y su determinación era un recordatorio de que los sueños podían hacerse realidad con el apoyo adecuado. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro enfrentó críticas de algunos de sus socios, quienes lo acusaban de descuidar sus negocios. Incluso algunos medios de comunicación cuestionaron sus intenciones, insinuando que solo buscaba mejorar su imagen pública. Pero Alejandro no se dejó intimidar. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, y no iba a permitir que nada lo detuviera. Mientras tanto, Mateo también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque ahora tenía acceso a mejores recursos, seguía siendo un niño de un barrio humilde, y algunos de sus compañeros de escuela lo envidiaban. Un día, después de clases, un grupo de niños lo confrontó. ¿Te crees mejor que nosotros solo porque un hombre rico te ayuda?, le dijo uno de ellos con tono burlón. Mateo, aunque herido por las palabras, respondió con calma: no soy mejor que nadie, solo estoy tratando de cumplir mi sueño, y algún día quiero ayudar a otros, como Alejandro me ayudó a mí. Las palabras de Mateo desarmaron a los otros niños, y poco a poco, algunos de ellos comenzaron a acercarse a él, inspirados por su determinación. Mateo, en lugar de guardar rencor, los invitó a estudiar con él, compartiendo los libros y materiales que Alejandro le había dado. Por su parte, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con Mateo y Doña Rosa. Aunque al principio había visto su relación con el niño como una forma de redimirse, ahora se daba cuenta de que Mateo y su abuela se habían convertido en su familia. Una noche, mientras cenaban juntos, Doña Rosa le dijo algo que lo conmovió profundamente. Señor Ferrer, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, pero más que el dinero o los libros, lo que más valoro es que le haya dado esperanza a Mateo. Usted le devolvió la fe en un futuro mejor. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: no tiene que agradecerme nada, Doña Rosa. Mateo me ha dado más de lo que yo podría darle. Me ha enseñado lo que realmente importa en la vida. A medida que pasaba el tiempo, la fundación de Alejandro crecía, ayudando a cientos de niños en todo el país. Pero para él, el mayor logro no era el éxito de la fundación, sino ver cómo Mateo florecía. El niño que una vez había conocido bajo la lluvia, ahora era un joven lleno de confianza, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Sin embargo, ambos sabían que el camino aún no había terminado. Los verdaderos desafíos estaban por venir, y tendrían que enfrentarlos juntos. Pero, por primera vez, Alejandro y Mateo sentían que nada era imposible cuando se tenía esperanza y el apoyo de quienes creían en ellos. El tiempo parecía avanzar con rapidez, y la vida de Alejandro y Mateo se había transformado por completo. La fundación que habían creado juntos no solo ayudaba a niños en situación de vulnerabilidad, sino que también se había convertido en un símbolo de esperanza para muchas familias. Mateo, ahora con 14 años, era un joven lleno de energía y determinación. Su sueño de convertirse en médico seguía siendo el motor que lo impulsaba, y Alejandro, por su parte, se sentía más orgulloso de él con cada día que pasaba. Sin embargo, la vida no siempre es un camino recto, y los desafíos no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los informes financieros de la fundación, recibió una llamada que lo dejó helado. Era Doña Rosa, y su voz temblaba de preocupación. Señor Ferrer, Mateo no ha regresado de la escuela. Salió esta mañana como siempre, pero no ha vuelto, y ya es de noche. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante.
Mateo nunca había hecho algo así, siempre avisaba si iba a llegar tarde, y su responsabilidad era una de las cosas que más lo caracterizaban. Sin perder tiempo, Alejandro dejó todo y condujo hasta la casa de Doña Rosa. Al llegar, la encontró, sentada en la sala, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. ¿Ha llamado a sus amigos? ¿A la escuela?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. Sí, pero nadie sabe nada. Estoy muy preocupada, señor Ferrer. Mateo nunca haría algo así. Alejandro sintió una mezcla de miedo y determinación. No iba a permitir que nada le pasara a Mateo. Llamó a la policía y comenzó a organizar una búsqueda. Durante horas recorrieron las calles, preguntando a los vecinos y revisando cada rincón del barrio. Pero no había rastro de Mateo. Mientras la noche avanzaba, Alejandro no podía evitar que los peores pensamientos cruzaran por su mente. ¿Y si algo malo le había pasado? ¿Y si nunca volvía a verlo? Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarlo, recordaba la mirada de Mateo, esa mezcla de inocencia y valentía que lo había inspirado desde el primer día. Finalmente, cerca del amanecer, recibieron una pista. Un hombre que trabajaba en una tienda cercana dijo haber visto a Mateo hablando con un grupo de jóvenes en una esquina conocida por ser peligrosa. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa zona estaba controlada por pandillas, y la idea de que Mateo pudiera estar en peligro lo llenaba de desesperación. Sin pensarlo dos veces, condujo hasta el lugar. Al llegar, vio a un grupo de jóvenes reunidos alrededor de una fogata improvisada. Alejandro salió del auto y se acercó, ignorando las miradas desafiantes que le lanzaban. Estoy buscando a un niño llamado Mateo. Tiene 14 años, cabello oscuro, ojos grandes. ¿Alguien lo ha visto?, preguntó, tratando de mantener la calma. Uno de los jóvenes, un chico alto con una cicatriz en la mejilla, lo miró con desdén. ¿Y por qué deberíamos ayudarte? Alejandro respiró hondo, tratando de controlar su frustración. Porque es un buen chico, no pertenece a este lugar, solo quiero llevarlo a casa. El joven con la cicatriz lo observó por un momento antes de señalar hacia un edificio abandonado al otro lado de la calle. Lo sexta entrar ahí hace unas horas, pero si quieres encontrarlo, tendrás que apurarte. Ese lugar no es seguro. Alejandro no perdió tiempo, corrió hacia el edificio, su corazón latiendo con fuerza. Al entrar, lo encontró oscuro y lleno de escombros. Subió las escaleras, llamando a Mateo con desesperación. Finalmente, en una de las habitaciones del segundo piso, lo encontró. Mateo estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Al escuchar la voz de Alejandro, levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alejandro», exclamó, corriendo hacia él. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo un alivio indescriptible. «¿Qué haces aquí, Mateo? ¿Por qué no regresaste a casa?» Mateo comenzó a llorar. «Lo siento, unos chicos de la escuela me dijeron que nunca lograría ser médico, que no importa cuánto lo intente, siempre seré pobre y nadie me tomará en serio. Quise demostrarles que no me importa lo que digan, pero terminé aquí, sin saber qué hacer». Alejandro lo miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y orgullo. «Mateo, nunca dejes que las palabras de otros definan quién eres. Eres más fuerte de lo que crees, y tienes un futuro brillante por delante. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vas». Mateo asintió, secándose las lágrimas. «Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti, y yo no sé qué haría sin ti, Mateo. Eres mi familia, y siempre estaré aquí para ti». Esa noche, mientras regresaban a casa, Alejandro no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perder a Mateo. Decidió que haría todo lo posible para protegerlo y asegurarse de que nada ni nadie volviera a poner en peligro su futuro. Pero el incidente también lo hizo reflexionar sobre algo más grande. Había muchos niños como Mateo, enfrentando desafíos que parecían insuperables. Alejandro sabía que no podía salvar a todos, pero también sabía que podía marcar la diferencia. Al día siguiente, convocó a una reunión con su equipo de la fundación. «Quiero que ampliemos nuestro alcance. No solo vamos a ofrecer educación y atención médica,
sino también programas de apoyo emocional y mentoría para los niños. Necesitan saber que no están solos, que hay personas que creen en ellos. El equipo aceptó con entusiasmo, y la fundación comenzó a crecer aún más. Pero para Alejandro, el mayor logro no era el éxito de la organización, sino ver cómo Mateo recuperaba su confianza y seguía luchando por su sueño. El clímax de su historia no fue solo un momento de tensión, sino también un recordatorio de que el amor, la fe y la determinación podían superar cualquier obstáculo, y aunque sabían que el camino aún sería difícil, Alejandro y Mateo estaban listos para enfrentarlo juntos, con la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, nada era imposible. Los años pasaron, y la vida de Alejandro y Mateo se transformó de maneras que ninguno de los dos habría imaginado aquel día lluvioso en el parque. Mateo, ahora un joven de 18 años, estaba a punto de comenzar su primer año en la facultad de medicina. Su sueño de convertirse en médico, que alguna vez parecía tan lejano, ahora estaba al alcance de su mano. Alejandro, por su parte, había encontrado un propósito que le daba sentido a su vida. La fundación que había creado junto a Mateo se había convertido en una de las organizaciones más importantes del país, ayudando a miles de niños a superar las barreras de la pobreza y la falta de oportunidades. Pero el camino hasta este punto no había sido fácil. Alejandro y Mateo habían enfrentado desafíos que pusieron a prueba su determinación y su vínculo. Sin embargo, cada obstáculo que superaron los hizo más fuertes y los unió aún más. Ahora, mientras se preparaban para un nuevo capítulo en sus vidas, ambos reflexionaban sobre todo lo que habían logrado juntos. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde se habían conocido, Mateo se detuvo y miró a Alejandro con una sonrisa. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó. Alejandro asintió, con una expresión nostálgica en el rostro. Claro que sí, fue aquí donde todo comenzó. Mateo se sentó en el mismo banco donde había estado aquel día, con su cuaderno viejo en las manos. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no te hubiera conocido. No sé dónde estaría ahora, pero estoy seguro de que no habría llegado tan lejos. Alejandro se sentó a su lado y lo miró con orgullo. Y yo no sé dónde estaría si no te hubiera escuchado decir esas palabras. Quiero ser médico. Ese momento cambió mi vida tanto como cambió la tuya. Mateo sonrió, pero su expresión se tornó seria. ¿Quiero hacer algo más, Alejandro? No solo quiero ser médico. Quiero devolver todo lo que me has dado. Quiero ayudar a otros niños como yo, para que también puedan cumplir sus sueños. Alejandro lo miró con admiración. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, y estoy aquí para ayudarte a lograrlo. Con esa conversación, nació una nueva idea. Mateo y Alejandro decidieron expandir la fundación para incluir un programa especial dirigido por Mateo, enfocado en inspirar a jóvenes de comunidades vulnerables a perseguir carreras en medicina y otras profesiones que pudieran marcar una diferencia en sus comunidades. El programa no solo ofrecía becas, sino también mentoría, talleres y oportunidades de voluntariado en hospitales y clínicas. El impacto fue inmediato. Decenas de jóvenes comenzaron a inscribirse en el programa, inspirados por la historia de Mateo. Uno de ellos, un niño llamado Diego, se acercó a Mateo después de una de las charlas motivacionales que dio en una escuela. ¿De verdad crees que yo también puedo ser médico?, preguntó Diego, con los ojos llenos de esperanza. Mateo se agachó para estar a su altura y le puso una mano en el hombro. Claro que sí, Diego, si yo pude hacerlo, tú también puedes. Solo necesitas creer en ti mismo y trabajar duro. Y no estarás solo, nosotros estaremos aquí para ayudarte. Las palabras de Mateo resonaron en el corazón de Diego, y en los corazones de muchos otros jóvenes que comenzaron a ver un futuro diferente para ellos mismos. Alejandro, al observar el impacto que Mateo estaba teniendo, no podía evitar sentirse emocionado. Había visto a Mateo crecer desde un niño lleno de sueños hasta un joven decidido a cambiar el mundo, y sabía que este era solo el comienzo. Pero la historia no terminó ahí. Un día, mientras Alejandro revisaba los informes anuales de la fundación, recibió una carta que lo dejó sin palabras. Era de un hospital en una región remota del país,
agradeciendo a la fundación por haber financiado la construcción de una nueva clínica que ahora estaba salvando vidas. La carta incluía una foto de los médicos y enfermeras que trabajaban allí, y en el centro de la imagen había un grupo de niños sonrientes que habían recibido atención médica gratuita. Alejandro llevó la carta a Mateo, quien la leyó con lágrimas en los ojos. Esto es solo el principio, Alejandro. Podemos hacer mucho más, y lo haremos, Mateo, juntos. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un modelo a seguir para otras organizaciones en todo el mundo. Alejandro y Mateo comenzaron a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales, compartiendo su historia y motivando a otros a tomar acción. Pero a pesar de todo el reconocimiento, ambos seguían siendo los mismos, un hombre que había encontrado un propósito en ayudar a los demás, y un joven que nunca dejó de soñar. En una de esas conferencias, Mateo se dirigió a una audiencia de miles de personas. Con su voz firme y su mirada llena de pasión, dijo: cuando era niño, soñaba con ser médico, pero nunca imaginé que ese sueño me llevaría tan lejos. Hoy estoy aquí gracias a alguien que creyó en mí cuando yo mismo dudaba, y quiero que todos ustedes recuerden esto: nunca subestimen el poder de creer en alguien. Una sola acción puede cambiar una vida, y una vida puede cambiar el mundo. La sala estalló en aplausos, y Alejandro, sentado en la primera fila, no pudo evitar sentirse orgulloso. Sabía que Mateo estaba destinado a grandes cosas, y estaba agradecido de haber sido parte de su viaje. Al final de la conferencia, mientras caminaban juntos hacia el auto, Mateo miró a Alejandro y dijo: gracias por todo, Alejandro. No solo por ayudarme, sino por enseñarme que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en lo que das. Alejandro sonrió y puso una mano en su hombro. Y gracias a ti, Mateo, por recordarme lo que realmente importa en la vida. Juntos, continuaron su camino, sabiendo que aún había mucho por hacer, pero también sabiendo que, mientras trabajaran juntos, no había límites para lo que podían lograr. La historia de Alejandro y Mateo no era solo una historia de superación, sino un recordatorio de que el amor, la fe y la determinación podían cambiar el mundo, una vida a la vez. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros al crearla, no olvides suscribirte para más relatos llenos de emoción y aprendizaje. Queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de esta historia te tocó más el corazón. Tu opinión es muy importante para nosotros.